¿Qué tener en cuenta a la hora de presupuestar? Es un tema presupuestar. Para los freelance hay muchas dudas, sobre todo al principio cuando uno es principiante. Uno lo tiene que ir aprendiendo con el recorrido. Me parece que es un temón y algo de lo que pienso es, ¿cuántos presupuestos habré armado y por cuántos tipos de presupuesto habré pasado? Presupuestar no solo es armar el presupuesto en cuanto a qué le voy a enviar, tipo el archivo y la información. También es decidir un precio. Es muy loco porque también un presupuesto es de alguna manera una presentación, ¿no? O sea, habla mucho de quién está detrás. Hola y bienvenidos a Archivo Guardar Como, el podcast para creativos freelance. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien. Hola Urano. Bueno, para nuestro tema de hoy, ¿me querés alcanzar el sobrecito y yo saco uno de los temas? Sí, que hay uno que se está escapando. Dale. No podemos ver. Tiene que ser sorpresa. La gracia de esto es que no sepamos de qué tema vamos a hablar. Tómese uno. Aunque los elegimos nosotros. Nosotros pusimos los papeles ahí. Bueno, pasó un montón. A ver. ¿Será que hoy No, toca mira, se escapa uno. ¿Será que hoy toca una temática distinta a clientes, que es la que viene tocando en todos los capítulos anteriores? No lo sé. Hay uno ahí que quiere salir. Bueno, ya veremos cuál era. Uy, muy bueno. Tema presupuestar. ¿Qué Bien. tener en cuenta a la hora de presupuestar? Me encanta. Intuía que este tema iba a estar presente Yo hoy. también. Tenía dos en mente y uno era este. Excelente. El cono. El cono vino. Buenísimo, entonces. Es un tema presupuestar. Siempre para los freelance hay muchas dudas, sobre todo al principio cuando uno es principiante. No es un tema fácil. Uno lo tiene que ir aprendiendo con el recorrido, muchas veces por prueba y error. Y con esa experiencia misma uno va aprendiendo qué considerar y qué incluir, qué no incluir, qué decir a los clientes también a la hora de pasar un presupuesto. No sé si querés empezar vos con tu experiencia particular o querés que yo hable un poco de qué hago yo cuando presupuesto. Me parece que es un temón y algo de lo que pienso es, ¿cuántos presupuestos habré armado y por cuántos tipos de presupuesto habré pasado? Porque seguramente si tenés, no sé, un par de años de experiencia, habrás pasado por varias instancias, tipo desde que mandaste el presupuesto por WhatsApp, así, tipo, ¿no? Desde Sí. que te armaste un archivo re gigante, ¿no? También, o un Excel, no sé. Hay como de todo tipo de presupuesto. Y creo que está bueno ver eso también, que es una cuestión de lo que uno va afinando a medida que va recorriendo, a medida que va teniendo Totalmente. experiencias. Totalmente. Los primeros presupuestos son así como salen. Incluso hoy mismo yo hay algunos presupuestos que los mando en un mensaje de WhatsApp, pero en general son con clientes con quien ya tengo mucha confianza, con quien ya trabajé mucho. Entonces es más tipo, bueno, a ver, pasamos un número por esto. Bueno, calculo más o menos así. Si es un cliente nuevo, suelo tener muchas más consideraciones y preocuparme más por la imagen de lo que envío, de que esté ordenado, de que tenga posiblemente un diseño, un PDF o algo que le dé un marco de que es un profesional el que les está enviando ese presupuesto. Sí, es muy loco porque también un presupuesto es de alguna manera una presentación, ¿no? Total. O sea, habla mucho de quién está detrás. O sea, Sí, sí. tipo, si uno lo piensa así, como carta de presentación, se lo toma más en serio. Por ejemplo, yo algo de lo que pienso de aporte que le puede servir a las personas es ponerte al lado de quien lo va a recibir a ese presupuesto. Eso es lo principal. Tipo, ¿tenés ganas de leer un testamento del mar muerto? Tipo, cuando ves un presupuesto, de ponerte a leer... Claro. O incluso, tipo, tenés ganas de leer algo que esté puesto así nomás, como pipín, ¿no? Como, de verdad, ser autocrítico. Me parece que eso aporta mucho a la hora de crear este tipo de piezas. Totalmente. Porque es una pieza también. Es una pieza de comunicación. Sí, totalmente. Y la información que le estamos dando es una información que queremos que le llegue clara al posible cliente. No abrumarlo con información de más. Que esté toda la información que tiene que estar, que no falte información importante. Y es todo un laburo eso también.
Así que de acuerdo totalmente con lo que venías diciendo. Presupuestar no solo es armar el presupuesto en cuanto a qué le voy a enviar, tipo el archivo y la información. También es decidir un precio, Sí, que esa por ahí es la parte más difícil, sobre todo para los principiantes. total. Podemos pasar un poco por qué consideraciones tenemos nosotros en particular a la hora de decidir, ok, qué precio le pongo a este trabajo. Y podemos hablar también sobre cuestiones, como decías vos recién, más generales del archivo que le vamos a enviar, el Sí. formato del mensaje. Sí, yo quiero hablar de esas dos cosas. Perfecto. Primero que todo, si hablamos de lo que es decidir un precio, mi experiencia particular, las cuestiones que considero suelo tenerlas ya sistematizadas. Es decir, cuestiones que siempre considero, como por ejemplo la cantidad de tiempo que estimo que me puede llevar el proyecto, la complejidad del proyecto en cuanto si va a tomarme tan solo el uso de un programa de edición simple o si tengo que meterme con animaciones más complejas, Las suscripciones. las suscripciones a bancos de imágenes, a IA. generadores de inteligencia IA. artificial y también otras cuestiones que considero que pienso que es muy importante es a quién se lo estoy haciendo al presupuesto. Si es un particular, una organización sin fines de lucro, si es una pyme que tiene poquitas personas trabajando, si es una empresa grande que tiene muchas personas trabajando y que tiene una facturación muy alta. Entonces, el precio final termina siendo acorde también a la capacidad de compra de ese cliente. Obviamente no es una cuestión que va a cambiar muchísimo, digamos, porque sigue siendo a partir de una base de lo que yo evalúo mi trabajo en función de las horas, en función de todo lo que nombramos primero, pero sí considero que hay que considerar, hay que tener en cuenta a quién le estamos haciendo el presupuesto y la capacidad que tiene de adquirir un servicio como por ejemplo el mío, que es de edición de video principalmente. Sí, principalmente hacer una aclaración de eso, porque si no queda como, bueno, si lo puedes pagar, genial, si no lo puedes pagar, te bajo el precio. No se trata de eso, sino de No. considerar que no es lo mismo cobrarle a una empresa que tiene recorrido, que tiene empleados, que ya factura, que a un emprendedor que recién arranca. Totalmente. Pero no es por una cuestión de dinero, tiene un montón de factores ahí también de la experiencia en sí, del contexto, o sea, son varias cosas. Sí, también que en general el trabajo que hagamos nosotros va a representar una ganancia para la empresa que si es una empresa consolidada suele tener márgenes más altos de ganancia que un emprendedor. Pienso que a todos igual, o sea, pienso igual que si vamos a hacer un laburo, sea para que sea una ganancia va a tener esa Sí, persona, totalmente. sea una persona o sea una empresa. No es lo mismo, ¿por qué? Principalmente porque por lo general cuando son empresas suelen tener como muchas más exigencias. También. Correcciones, equipos por donde pasa el material, que lo labura tal persona, que esa propuesta lo mira tal fulano del equipo de tal, como que pasa por muchas instancias. Claro. Y el uno al uno, el emprendedor, es hablo con el emprendedor y tal vez está en sus inicios, es otra Claro. cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y todo eso hay que considerarlo porque es tiempo. Sí. Bueno, lo que decías recién de las rondas de correcciones, eso hay que tenerlo en cuenta desde el presupuesto. Incluirlo ahí, cuántas en el precio que le estamos pasando están incluidas y con qué referentes nos manejamos si esa cantidad se excede. Es decir, si cobramos un extra por cada corrección nueva, si hacemos un paquete de X cantidad de correcciones nuevas una vez que se alcanzan las prepactadas. Sí, yo Y creo así. que ahí hay que, o sea, podríamos nosotros hacer ahora una lista de cuestiones que consideramos como matémicas, como para ayudar con eso. Pienso que también en algún punto, creo que el mejor aporte de todos es inventalo vos al presupuesto, o sea, hacete lo propio. Claro. Hacé lo propio, Sí, también uno... con el recorrido de cada uno. Porque no es lo mismo edición de video que el diseño de marca. Ponele, yo en algún momento ponía el tema de las correcciones. Hoy en día soy una profesional, pues de una manera que habla muy directamente con los clientes, entonces hay muchas cosas que las digo, las acuerdo de palabra. Y por ejemplo,
le digo, tal vez no te digo una limitación de correcciones, tal vez no digo una limitación de correcciones, pero sí digo, en el momento, bueno, una cantidad lógica, no vamos a hacer más de 5. No lo pongo por escrito, pero lo digo. Entonces, Claro. como que yo ahora me manejo de esa manera. En algún momento sí, ponía tantas correcciones, tantas rondas, etcétera. Sí. Sí, eso también va a depender mucho del tipo de trabajo que hagas, como vos bien decías, y el workflow de cada quien. Porque hay algunas personas a las que les va a convenir pactarlas el número por anticipado, y hay otras que por ahí dan correcciones ilimitadas porque por su forma de trabajar les conviene así, y está bien también. Es una cuestión que hay que adaptarla al trabajo de cada uno. Y para retomar y cerrar un poco lo que hablábamos antes de considerar a quién le estoy haciendo el presupuesto, por ahí sirve en los tarifarios que uno suele encontrar online, suele estar diferenciado tipo de cliente y está en función de eso. Tipo, te ponen categorías de si es un emprendedor, una organización sin fines de lucro, una pyme, una empresa grande. Sí, o Y- cliente A, B, C. Claro. Ahí uno también va por ahí. tanteando, va a hacer Sí. un equilibrio. Que es muy buena la del tarifario como para empezar a decidir precios. Eso como Sí, es un recurso. margen. Como recurso es muy bueno, sí. Más de una vez me ha pasado de ir a ver el tarifario y darme cuenta que estaba cobrando poco. Me pasó igual. Sí, qué excepción. Y cuando uno duda de, ay, estaré cobrando demasiado, ese recurso está bueno también como para darse un poco de confianza en uno mismo. Decir, bueno, está bien, el estándar es este. Si voy por abajo, hasta puedo llegar a perjudicar al rubro en el que trabajo, porque si yo le bajo la media, significa que los que tienen que competir conmigo también tienen que bajar el precio, cosas así, que son argumentos con los que uno se puede convencer de, ok, mi precio no puede bajar de esto, que es el estándar dentro de mi industria. Sí, sirve mucho para hacer comparaciones. Siempre pienso que otro aporte que puede servir mucho es, si bien hay que tomarlo con pinzas, algo que yo me pregunto muchas veces es, ¿cuánto quiero cobrar esto? Y no en el sentido de quiero cobrar 10 millones de dólares, sino de verdad preguntándome con criterio, como decíamos antes, bueno, a ver, si yo antes este laburo lo cobraba tanto y de repente gané 2 años más de experiencia, mejoré tal cuestión y tengo ganas de subirlo tanto. Pero también me conviene considerar que sea algo posible para otras personas, ¿no? Que sea un número que, como dije antes en forma de chiste, 10 millones de dólares que tal vez hoy en día no me lo pagarían por una cuestión de... Por muchas cuestiones no me lo pagarían. Sí, porque, claro, O sea, a Tess a otros sí, pero a mí seguramente no. O sea, tipo, claro. cualquiera me conoce. O sea, creo que esa pregunta está buena. Y bueno, a ver cuánto quisiera ganar yo con esto, ¿no? Con tal cosa. Claro. Sí, ahí en ese sentido, una cuestión que hago yo es decir cuánto quiero ganar por mes y cuántas horas quiero trabajar por mes. Y con eso me hago un estimativo de cuánto tendría que cobrar mi hora para cumplir ese objetivo. No necesariamente me quedo con ese número, pero sí me sirve como una referencia. Sí, hablando del temporal, del precio temporal, que es algo que muchas personas lo hacen, esto de cobrar por tiempo, yo no lo recomiendo. Sí recomiendo lo que decís vos, de tener ese número armado, planeado, pensado. Claro, sí, Tipo, sí. por ejemplo, yo tengo pactado conmigo un precio para una hora de trabajo. Yo no le voy a cobrar a la persona del diseño de marca por hora, porque la verdad es que hay marcas que las hago de un día para el otro porque tengo mucha suerte creativa y de repente encontré Sí, algo y dije, experiencia. bueno, sí, también, gracias, eso es suerte. Y a veces que no es tan así, tan rápido, entonces Claro. no le voy a estar cobrando por hora, no tiene sentido. Pero tal vez hay algunos laburos que son como mucho más sencillos, como arreglos, che, me arreglas esto. La verdad es que igual la mayoría de los arreglos no los cobro porque suelen ser como pavadas, que la verdad que no los cobro. Pero si son tal vez otro tipo de arreglos sencillos, que no son como una Sí. pieza muy compleja, digo, bueno, a ver, más o menos le calculo. Y tardaré 2 horas, 3 horas, bueno, más o menos, tac, Claro. con un precio. Sí, como una cuestión más técnica por ahí, no tan creativa. Claro. Sí. Sí, yo cuando decía lo de la hora me refería más como una referencia de que considerar a la hora de decidir un número que le voy a pasar al cliente. Y ya como para ir pasando a la lista que vos decías de qué cuestiones consideramos a la hora de armar un presupuesto. Tengo algo ¿Querés más. decir algo más? Dale. Sí. Esto que decir es clave.
La cotización, el tema de la cotización. Si uno cobra en pesos, en dólar, no es lo mismo. Y, por ejemplo, ¿por qué lo considero el tema del presupuesto? Porque si estás cobrando, por ejemplo, en dólares a un cliente del exterior, fundamental considerar las comisiones desde Sí, antes. Por Dios, desde antes. Porque después cobraste, Sí. no sé, los $100 y hasta que llegó a pesos, tipo, te quedaste con, no sé, Sí. 50, ¿viste? O la mitad, qué sé yo. No, pero Un garrón. capaz que... Esto no es el número, pero No, por ahí... no, es una exageración. Pero no por pasa ahí un eso. 15% capaz que perdiste. Ahora no tanto porque existen muchas herramientas, pero hay algunas que te cobran 4, 5, 6, que hay que tenerlas en cuenta y hay que incluirlas en el precio final. Sí, no es necesario decírselo a la persona o detallarlo. Si uno quiere, lo puede hacer. Yo, la verdad, soy muy transparente con los clientes. Les digo, bueno, esto es la comisión de esta app, tanto de la parte en la que, o sea, de la comisión que te toma a vos como cliente, que tenés que pagar como cliente, tanto lo que yo tengo que pagar como cuando tengo que recibirlo. Lo charlamos y se considera. Claro. Pero hay que considerarlo. Aunque sean $5, hay que Sí, considerarlo. Sí, totalmente. Eso, buen tip ese. Y ahora sí, yendo a la lista, Sí. considerando la cantidad de horas que estimo que va a tomarme el trabajo, eso ya lo nombramos, es una cuestión, una de las primeras que considero, yo al menos. La capacidad, o más que todo, más que capacidad es la magnitud del cliente, eso que nombraba antes también, y en función de si es un cliente chico, grande, mediano. Si es un cliente con el que ya he trabajado, también eso lo tengo muy en cuenta. También. Si ya tengo una relación, si tengo una buena relación con ese cliente y quiero fomentar esa buena relación, tengo sus consideraciones al respecto también. Si es un trabajo en donde va a haber una recurrencia, es decir, no es que me pidieron una cosa, en mi caso, por ejemplo, un video y listo, sino que va a ser una cuestión mensual, eso también es muy importante. En cuestiones de sumarle o bajarle, en general suelo tomar algún porcentaje de referencia y digo, bueno, si va a ser un trabajo recurrente, por ahí le bajo un pequeño porcentaje al mensual porque sé que va a traerme más trabajo. Si tengo una buena relación, bueno, por ahí también. Si sé que es un cliente, por ejemplo, que pide muchas correcciones, bueno, eso también lo considero. Importante, sí. Porque hay clientes que piden por ahí una corrección y listo. Y yo he tenido clientes que por ahí me han pedido, no sé, 5 o 6 rondas de correcciones, que eso lo tengo que considerar en el presupuesto. También considero si yo tengo trabajo o no, si estoy muy cargado de trabajo o no. En general, si yo tengo poco trabajo y quiero más volumen de trabajo, suelo por ahí bajar un poco el precio como para incentivar a que digan que sí, digamos. No una guasada, porque si no sería bajarle el valor a mi trabajo, pero sí también lo tengo en cuenta, digo, como nombrando qué cuestiones tenemos en cuenta. De momento esas, si se me ocurre otra la nombro, pero me interesa también que puedas aportar vos. Sí, de lo que vos dijiste, acuerdo, y aportaría también el tema de las comisiones, vas a considerarlo. Lo que dijiste de si de la cantidad de tiempo y de trabajo que tenés, también sumaría la urgencia del cliente. Totalmente. Porque repasa que uno tal vez tiene un montón de laburo y de repente viene con un cliente que dice, no, esto para ayer. Ay, Y es como la que, clásica. no, o sea, Para ayer. a mí me sucede personalmente que no suelo poner un extra respecto a eso. Tendría que hacerlo. La verdad, tendría que hacerlo. Porque si de repente Sí. alguien te pide prioridad, o sea, mira, flaca, necesito esto para ahora. Tipo, y quiere Sí. que el trabajo de esa persona esté prioritario, bueno, significa Sí, que sí. hay un montón de otros trabajos que hay que ponerlos en pausa o ponerlos en segundo lugar. Claro. Significa correr agenda, significa modificar eso, agenda, tiempos, cuestiones. Sí. Entonces, eso también hay que considerarlo. Y al revés también, ojo, si el cliente tiene mucho tiempo, eso también lo tengo en cuenta yo. Por ejemplo, recuerdo ahora una especie de videoclip de lyric que hice para un artista de hip hop, que el pibe me dijo, no tengo apuro. Y yo eso lo tuve en cuenta y dije, bueno, entonces podemos hacer un precio más accesible, ya que era también un pibe De una. que era él, era un artista, digo, bueno,
tengo 2 meses para hacerlo, 3 meses para hacerlo, puedo tomármelo con mucha calma. Bueno, eso también influye en el precio. Re. Bueno, el quién, ya lo dijiste, es lo primero, fundamental. Sí. No se me ocurre en este momento otra. Seguramente después diga, ay, ¿cómo no dije eso? Pero bueno, Sí. este es el momento. Pero sí pienso que estaría bueno también aportar respecto a que hay cuestiones que están buenas pensarlas con un precio fijo desde antes. Eso también. Sí. Tipo, no sé, el servicio mensual que yo doy de comunicación y acciones para redes sociales tiene un precio según el tipo de cliente, pero un precio fijo. Claro. El mes tanto. Tipo, si sos Claro, tal tipo cliente, paquete. tanto, claro. Entonces, es una manera también de una ir midiendo, evaluando, también, por sobre todo, generarse confianza y también generar confianza al otro, porque si vos armas un precio fijo y los demás lo compran y confían en tu laburo, significa que funciona y que está bien también. Es una manera de confirmar también que lo que uno está cobrando, el otro lo compra y hay una cuestión de coherencia, de concordancia, se puede decir. Sí, sí, sí. Eso también. Pero así puntuado, otra cosa, me parece que está No, súper. por ahí lo que decía antes de por ahí tener como una especie de sistemita armado donde vos puedas no tener que improvisarlo cada vez, sino saber, bueno, si va a ser recurrente, bueno, qué precio, qué influencia va a tener sobre el precio, si sé que va a pedir muchas correcciones, qué influencia va a tener en el precio. Eso, como decíamos antes, es algo que cada uno lo tiene que ir diseñando. Y respecto a lo que decías vos de los paquetes, claro, yo venía hablando mucho respecto a, me piden un proyecto que lo tengo que evaluar cuando me lo piden. Pero claro, también existen paquetes que tienen un precio y unas cuestiones incluidas que están predefinidas. Eso también, como vos decías, tenerlo ya armado e incluso tener varios, de varios precios. Uno con un precio medio, digamos, que vos digas, este es el que quiero que me compren y que quiero que incluya esto, armarle una versión alternativa que incluya un poco menos cosas y un precio menor, por si alguien no tiene la capacidad de comprar ese que vos tenés como tu oferta principal, y uno con un precio mayor, full, con todos los chiches, para que el que quiera lo más premium de lo premium, que también existe. Eso creo que es un buen tip, y eso a la vez nivelarlo con cuando un proyecto requiere una evaluación particular. En mi caso, por ejemplo, me piden, no sé, un video en particular, bueno, ahí ya no puedo tener una cuestión así predefinida porque tengo que ver cuál es el alcance de ese video. ¿En qué tipo de video quieren? Porque Claro. un video de 25 segundos, un minuto tipo cinemático, etcétera. Sí, Bueno, sí. yo hoy en día, ahora ya podemos ir a los presupuestos que tenemos hoy en día cada uno, si querés, tipo hablar un poco de eso. Primero digo que yo hoy en día la mayoría de las piezas las tengo ya pautadas los precios. Estoy pensando, ahora que estoy haciendo este podcast, que tengo los precios del año pasado. No los toqué. No sé si tocarlos igual. Y que después hay cuestiones que hacen a lo particular del creativo, que para mí eso es fundamental y es lo que uno va ganando gracias a recorrer. Por ejemplo, yo hay algo que tengo como clave, que es que yo siempre digo, o sea, en los casos que son así que voy a decir ahora, que no sea un limitante tener o no tener dinero. O sea, si el otro no tiene dinero o no puede pagar eso, bueno, vemos qué es posible hacer, Claro. o sea, que las posibilidades estén siempre. Yo tratar siempre de tener las puertas abiertas. Siempre cuando es un proyecto que me interese, por supuesto, Claro. ¿no? Que le voy a abrir la puerta a cualquier cosa. Y después también la parte del armado del presupuesto, que eso es donde vamos a ir ahora, que, como decía en un principio, está bueno pensarlo, no sé si exactamente como una carta de presentación, pero sí como algo que habla del creativo que está enviando eso. Sí. Entonces, para mí es re importante considerar que el presupuesto que yo voy a enviar me tiene que considerar a mí, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que tengo de recorrido, qué es lo que me interesa, etcétera, y también al otro en pos de lograr algo. Vamos a querer lograr algo, bueno, hay que considerar ambas cuestiones, o sea, Sí. tanto de un lado del otro y para lograr tal cosa. Después, si se acepta ese presupuesto o no se acepta ese presupuesto, eso es otro tema. Pero uno, cuando lo va a armar, una de mis claves es esa. ¿Querés que arranquemos con las
formas, por decirlo de una manera, del presupuesto de cada uno? Yo la verdad es que la única forma que manejo así como más, que usé más de una vez, por decirlo de alguna manera, es enviar un PDF diseñado donde incluyo el objetivo principal del proyecto, que incluye el presupuesto que les estoy mandando, bien detallado, lo más que pueda. Obviamente no le voy a poner este porcentaje es porque tengo que pagar el internet, pero sí poner, por ejemplo, un paquete de X cantidad de videos, tantos videos cortos, tantos videos largos, con tal nivel de animación que incluye, no sé, por ejemplo, subtítulos animados, lo que yo considere que es necesario aclarar respecto de ese proyecto. Una cosa que incluyo también, que es muy importante, es cuánto tiempo dura digamos, la vigencia de eso, porque por ahí si compran un paquete es, ok, vos tenés este paquete donde son 10 videos, tenés un mes para enviármelo, para que lo hagamos, se termina ese mes, se termina el paquete, si vos no me enviaste el material de los 10 videos y quedó alguno afuera, bueno, lo podemos charlar, pero en realidad eso debería suceder en el tiempo que ya está prepactado. Obviamente todas estas cuestiones son las que después el cliente va a aceptar o no. Es que está bueno eso que dijiste, es un acuerdo también. Claro. O sea, si el otro lo acepta, es un acuerdo. Sí, sí. Que es para de los dos lados. Y bueno, si le estoy enviando varias opciones con... Lo veía. Lo venía a salir. Si le estoy enviando varias opciones con varios precios diferentes, como decíamos antes, tipo paquetes distintos, bueno, ahí incluyo que incluye cada paquete, cuál es el precio final de cada uno, o si es un solo precio, también lo incluyo casi siempre al final. Y no mucho más. Eso, también lo de las correcciones que decíamos antes. En cuanto al diseño del presupuesto, que sea funcional. Trato de incluir la información que sea justa y necesaria, no información de más para no marear. Y tampoco me enrosco tanto en que sea bonito, que sea funcional. Sí, eso es re importante. Y bueno, lo que yo armo, antes de hablar de eso, quiero decir respecto a, por ejemplo, lo que es el laburo de ilustración. Yo antes me enfocaba más en eso, en ese tipo de laburos. Entonces, no es lo mismo armar un presupuesto para el laburo de ilustración que de diseño. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, una obra de arte, ¿no? Ilustrar algo, armar una obra ilustrada, vectorizada, tiene otras cuestiones a considerar en el presupuesto. Por ejemplo, términos y condiciones. Es decir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con esa imagen, qué es del cliente, qué no es del cliente. Tipo ese tipo de especificaciones yo las enviaba en un documento de términos y condiciones, también a la vez que enviaba el presupuesto. Ahora no lo hago tan así, incluyo algunas de esas cosas, pero ya no hago ese tipo de laburos solamente, los incluyo en el diseño. Entonces, cuando a mí un presupuesto no necesito armar todo un término y condiciones gigante. Pero lo traigo porque me parece que puede aportar mucho a personas que también hacen ilustración, claro, y eso. Sí, es una forma de proteger el trabajo y establecer los límites desde antes. Es una manera de aclarar. Y con esa palabra la voy a llevar a lo que yo hago de presupuesto. El presupuesto, además de ser algo que, como les dije antes, que podría ser algo así como una carta de presentación, es una vía con la cual aclarar un montón de cuestiones desde antes. Eso para mí es... me re sirve pensarlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, sí, en los términos y condiciones yo incluía preguntas típicas. Ahora en un presupuesto no hago eso, porque se hace eterno, si no. Bueno, al principio ubico obviamente qué tipo de presupuesto es, o sea, para qué servicio, y pongo los entregables, que eso es clave, qué tipos de archivo. Por ejemplo, te entrego tantas imágenes o aproximadamente esta cantidad de JPG, un archivo editable en AI, que es Illustrator, y hacer esas aclaraciones porque el cliente no tiene por qué saber qué es AI. Claro. Está bueno siempre pensar del otro lado quién va, o sea, sí, eso, pensar de quién va a estar mirando del otro lado, y hacerlo claro. Claridad es tipo la palabra junto a la que vos dijiste de funcionalidad. Bueno, pongo esas cuestiones y también incluyo etapas, pero no hago una cosa muy larga de un documento de varias hojas, todo en una imagen tranqui, en una sola imagen. Etapas, por ejemplo, sí, eso, cuál es el inicio y las etapas hasta la conclusión.
Entonces la persona que va a ver eso ya tiene una idea de cuál va a ser el proceso creativo. Y eso es re importante porque tal vez normalmente hacemos reuniones y contamos todo el proceso. Y tal vez es un caos de ideas que no nos sirven. En cambio, si lo dejas por escrito, con oraciones simples. Bueno, lo primero que vamos a hacer es esto, luego esto, hacemos una reunión para esto, tac. Claro. Y entrega final y bla. Sí, sí. Ayuda muchísimo. Reducimos las preguntas. A nosotros nos ayuda muchísimo porque ya el cliente tiene preguntas resueltas gracias a eso. Sí. Y le sirve como recurso para ir a buscar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tiene dónde ir a buscarlo. Totalmente. Y también, o sea, hay que ser un buen profesional porque también es un archivo de doble filo, por decirlo de una manera. Tipo, si uno no corresponde a lo que dice ahí, el otro también te puede decir, che, pero vos acá está por escrito que ibas a hacer tal cosa y no la hiciste. Claro. Hay que estar atento también. Sí, tiene un valor para el cliente también en ese sentido. Exacto. Y luego sumo un pequeñísimo párrafo de términos y condiciones en donde ubico los tipos de moneda que acepto y qué sucede cuando ya estuvo entregado el trabajo y la persona quiere trabajos extra. Eso es una oración. Tipo, tenés un trabajo extra como por ejemplo cambio de tinta, cambio de tal cosa, hacer bla, bla, bla. Claro. Eso tiene un costo de, no sé, la hora, Totalmente. Y después también pongo la fecha límite. Lo de la fecha límite me parece clave porque es una manera de hacer algo que genere seguridad no solo para nosotros, sino también para el cliente. Porque vos pones una fecha límite y le estás asegurando con algo escrito que a vos te importa ese referente y que vas a lograr o vas a hacer todo lo posible para llegar a ese referente. Claro. Que es esa fecha. Entonces es una manera de darle seguridad al cliente y no es que vas a hacer que, bueno, la entrega te lo entrego, no sé, en un momento, cuando termine, ¿no? La típica, cuando termine te lo entrego. Y no, te pongo una fecha, entonces me exijo llegar a esa fecha, vos estás tranquilo porque sabés que está esa fecha y si por alguna razón no llegamos o algo, se charla y listo. Totalmente. Y algo más que quiero sumar de esto, porque que a mí me aporta muchísimo, es que, y creo que les puedo aportar también, es que ya no envío solamente esa imagen con todo eso y ya. Últimamente lo que estuve haciendo ya hace como un año es armar videos de como mucho 8 minutos. Entonces en ese video aprovecho a contarle rápidamente de qué va el presupuesto. Al final le muestro bien el presupuesto, pero antes le muestro también, por ejemplo, las entregas. Cómo es una entrega que yo ya hice con otro cliente. Por ejemplo, compras la identidad de marca, te muestro cómo es la entrega. Tipo, esta es la carpeta, la abro, la muestro. Súper transparente. Entonces la persona ya tiene un montón de cuestiones clarísimas. Sí, y un video es mucho más fácil de digerir como información que un texto. O sea, si están los dos mejor, los dos sirven y los dos tienen sus beneficios, pero el video suele ser más fácil de digerir. Y genera confianza, y es algo que, de hecho, el otro día concreté un cliente porque le envié el video y me dijo, che, me re gustó que me hayas enviado un video. Algo así me dijo, me recantó, lo hacemos con vos. Buenísimo. O sea, creo que también aporta mucho valor eso, porque le estás poniendo la cara, el tiempo, lo editas, lo preparas. Aparte, yo suelo mostrar todo sin vergüenza, sin problema, tipo, muestro todo lo que voy haciendo de las entregas. Y eso aporta mucha confianza, muchísima. Después hay que cumplir con lo que uno está diciendo, por supuesto, porque si no la confianza se va al pingo. Sí, ya eso, que haber hecho un video muestra que ya le estás dedicando de tu tiempo, eso ya tiene un valor para el cliente. Eso está buenísimo. Por ir cerrando, decir que no es necesario enroscarse y tratar de incluir todo junto a la primera en un presupuesto. Es un documento que puede ir mutando con el tiempo. Podés volver siempre a una versión anterior o tirar todo y volver a empezar. Anda incluyendo de a una cuestión que vos veas que necesitas y a la siguiente vez pensás que te faltó en la anterior. Con la experiencia vas a darte cuenta también qué es lo que vos necesitas particularmente en tus presupuestos, cada uno, cada quien con su trabajo. Con el alcance de su trabajo. Y eso, no quemarse mucho la cabeza. Y apropiárselo. Pero inventarlo. Trabajarlo para apropiárselo. Para que esté a la medida del trabajo de uno. Sí, exactamente. Eso.
Cuéntenos ustedes si algo de lo que nosotros decimos acá en este capítulo les sirve, si lo han hecho y les parece que está bueno. Si hacen algo que nosotros no nombramos y nos lo quieren compartir también, cualquier tip, cualquier dato al respecto. Eh, y, y suscríbanse, que todos los lunes tenemos más capítulos. Queremos escucharlos y nos encanta que comenten y saber qué piensan ustedes de esto que estamos haciendo. Yeah, thank you. Muchas gracias. Adiós.